Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV y como de costumbre yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, que active la campanita, comente, se suscriba, darle like, porque de esa manera usted nos va a apoyar con el crecimiento de este canal. Es un sumo apoyo que de verdad la gente nos está dando y estoy muy agradecido a la gente de África que nos está viendo, Nueva Guinea, la gente de Antigua Barbuda, de Puerto Rico, nos escribieron desde Chile, también desde Canadá e Inglaterra. Señores, de verdad que estamos muy contentos con el apoyo. Estados Unidos ni se diga, el sumo apoyo, Vladi, que hemos tenido ahora mismo de Estados Unidos. Okay. Estados Unidos nos está apoyando full al máximo, bendecimos la vida de cada persona allá. Y de verdad, señores, hoy estamos de luto, San Cristóbal completo. Sí. Está de luto, estamos adoloridos. Esta es mi tierra natal y si a usted le duele que usted prácticamente está fuera y no es de la ciudad, imagínate a nosotros que somos de aquí, nativos de este lugar. Y de verdad que estamos muy apenados. Yo hago un llamado al pueblo de Dios para que nos unamos en oración porque nuestro San Cristóbal lo necesita. Y yo sé que algo Dios va a sacar de esta situación. Yo estoy seguro que algo Dios va a sacar de esta situación. Señores, hoy vamos a tocar unos temas muy profundos y vamos a conocer algunos espíritus que se mueven en tragedias. Algunos espíritus que se mueven en tragedia, también espíritus de la luz. Nosotros vamos a conocer muchas cosas ahora y para eso tenemos al ministro Vladimir Castro que está hoy en día con nosotros. Pastor, muchas bendiciones. Amado, bendiciones. Sí, de verdad que muy consternado por lo que está pasando, lo que sucedió en el día de ayer acá en la ciudad de San Cristóbal. Yo no sé dónde tú estabas. Yo llegué a San Cristóbal como 1 o 2 horas máximo después de la catástrofe, de la tragedia. Wow. De verdad que fue algo. Tú sabes que ayer yo tenía como una intuición. Yo no quería salir de mi casa ni siquiera, porque amanecía así, es cosa extraña. Yo salí porque tenía compromisos, cosas que hacer. Y justamente durante el día me pasaron algunas cosas que yo me di cuenta, digo, definitivamente que este día estaba un poco raro. Wow. Y fíjense que no se quedó simplemente la tragedia de la explosión del tanque de gas, sino que también en la noche tuvimos otra tragedia. Aquí en San Cristóbal también. Sí, también lo de la presa. La presa, wow, de muchas aguas. 6 personas murieron. 6 personas murieron porque abrieron la presa sin avisar. O sea, para que tú veas que esto no es simplemente cosas que pasaron así fortuitamente. No, y mire que gracias a que usted lo menciona esto, yo quiero para aprovechar, y disculpe que le interrumpa, aprovechar y hacer un llamado al pueblo de San Cristóbal completo. Miren, yo no sé por dónde usted va a ver esto, no sé cómo lo va a tomar, pero todo esto es espiritual. Todo lo que se está moviendo aquí es espiritual. Es. Usted más que nadie sabe, San Cristóbero, voy a quitarme la gorra, que uno de los pueblos que busca más a República Dominicana, que busca más, a Dios. En montes, en donde quiera, vive haciendo vigilia, haciendo de todo, es San Cristóbal. Sí, pero al mismo tiempo que busca mucho a Dios, también la parte contraria hace lo mismo. Exactamente. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué busca? Exactamente, buen punto. Entonces, el único objetivo para cerrar esto y que esto no siga, porque si nos descuidamos esto va a seguir, esto no se va a parar, señores. Y a mí me duele mi San Cristóbal, pero si no nos unimos en oración, el pueblo completo, olvidándonos de religión, olvidándonos de doctrina, si no nos unimos en oración a quebrantar ese espíritu y a derrotarlo, que ese espíritu de muerte que está metido masivamente en San Cristóbal, la vamos a esperar feo, claro, líder. Claro. De verdad. Sí, porque hay algo muy interesante, qué bueno que tú tocas esa parte. La gente a veces se pregunta, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Exactamente, y es lo que yo quería preguntarle, sí. Ya que usted tiene experiencia en cuanto a eso. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Y por qué las tragedias como que no tienen explicación aparentemente, pero ¿por qué pasó? Si todo estaba bien. Con lo que se ve en la superficie, ¿no? Exacto. Cuando tú vas al fondo de muchas, y bíblicamente, para partir de la Biblia, ¿no? Tenemos ejemplos bíblicos de cuando sucedían catástrofes, era que algo malo estaba sucediendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, para ponerte un ejemplo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, la sodomía, el vandalismo, la malversación. O sea, había todo un componente de cosas que estaban haciendo mal las personas de la ciudad. ¿Qué trajo como resultado? Un juicio divino. Wow. Claro, yo no estoy diciendo con esto que esto es un juicio divino, no. Ahora, hay que entender el mundo espiritual y es donde yo quisiera hacer hincapié, porque la gente desconoce las leyes del mundo espiritual y luego se pregunta por qué me pasa tal cosa o por qué no me sucede la otra. Escucha esto, las leyes del mundo espiritual, eso es bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que las leyes del mundo espiritual son las que controlan, las que dirigen, las que gobiernan, el formato y la estructura, el sistema que Dios creó para mover o para controlar todo lo que existe.
Y te lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, hubo una ocasión que el pueblo estaba en el desierto, después que salió de Egipto, y ¿sabes lo que le dijo Dios? Que él iba a ocultar su rostro. Oye esto. Pero qué curioso que la palabra rostro es la palabra hebrea panim. Panim viene de la misma raíz que la palabra presencia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, voy a retirar mi presencia. Ahora bien, ¿cuál presencia? ¿Cuál presencia? Vamos a entender algo. Y voy a ir a una secuela para que lleguemos aquí al punto de la tragedia sucedida aquí en San Cristóbal. El COVID, ¿qué tú crees que fue? Yo recuerdo que cuando Dios me permitió salir a la luz así masivamente fue en la pandemia. Y algo que yo entendí que pasó con el COVID fue lo siguiente. Mira, así mismo como Dios retiró en el desierto su presencia, es decir, un tipo de presencia, de favor, de gracia, de misericordia, Dios la retiró literalmente. Eso pasó con el COVID. Cuando el mundo espiritual juzgó, y aquí es donde viene el misterio, las cortes celestes. ¡Wow! ¿Cómo que las cortes celestes? ¿Cómo así, ministro? Claro, la Biblia está llena de esto. La Biblia te habla, por ejemplo, para el trono blanco, Apocalipsis 20. El tribunal de Cristo que habló Pablo. Pero también te habla de las cortes donde están tomando decisiones que hablamos en la entrevista anterior. Hablamos de cuando estaban en el tiempo de acá, que los profetas estaban profetizando. Dice que habían ángeles a la derecha y a la izquierda, millares y millares. Y se estaba tomando una decisión en el cielo, pero una decisión que iba a afectar en la tierra, porque todo lo que sucede en la tierra pasa por una corte celestial o por un tribunal supremo. ¡Wow! Hasta este punto todo va bien. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Como tiene que pasar por un tribunal todo, así como en la tierra, normal, se pone una balanza. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? Cuando Daniel le dijo al rey, tu reino ha sido pesado en balanza y fue hallado falto. Ve acá. ¿Pesado qué? En balanza. Hay una balanza en el mundo espiritual. Wow. Yo le llamo la balanza de los méritos. Si cuando el mundo espiritual te evalúa, escúchame bien, escucha misterio. Cuando el mundo espiritual evalúa una ciudad, escucha esto, una nación o una persona, pero te voy a ir en el caso de la ciudad. Agárrate bien lo que tú vas a escuchar. Oye bien, cuando los cielos fueron a evaluar a la nación de Babilonia, Daniel estando ahí, oye bien lo que pasó. Dice que el príncipe de Persia se me opuso. Tú nunca te has preguntado por qué el de Persia se le opone si él está en Babilonia. Pero es verdad. Porque se supone que quien debe hacerle el frente, ¿quién era? El príncipe ¿De Babilonia? Ok, no, el de Persia. Okay. ¿Qué pasó ahí? Luego vino el de Grecia. Lo que pasó fue que a Daniel lo estaban intentando detener mucho antes, escúchame bien, de que él obtuviera la victoria, el reino que venía después. Porque los reinos que vinieron luego de Babilonia, el persa y luego el griego. Aunque hubieron varios, está el medo persa, los medos, los persas, pero ya la Siria había pasado. En fin, mira qué pasa. Vamos a explicar qué fue lo que pasó en el contexto de Daniel. Cuando el Satán desciende a la tierra, como pasó en el caso de Job. ¿Hexatán o el Satán? Es Hasatán. Hasatán. El Satán viene a la tierra porque él viene a fiscalizar la tierra, número uno. Bueno que tú lo sepas. Es decir, a pasar un balance a todos los seres vivos. Satán. Claro, porque él es el agente de la muerte número uno. Lo dice la Biblia, Hebreos 2:14. El imperio de la muerte. Él derrotó el imperio de la muerte. Este es el diablo. O sea, a Satán lo destituyeron del cielo, lo enviaron aquí a la tierra a hacer una misión. No. Bueno, pero yo no voy a entrar en esa parte de cuando la gente dice que lo destituyeron del cielo, etc. Yo te voy a hablar estoy hablando de sus funciones. Él es un fiscalizador, es un fiscal espiritual. Por eso es cuando él llega, le pregunta, ¿de dónde tú estabas? ¿Dónde andabas? De rodear la tierra, de merodear la tierra. Y andar, revisarlo, exacto. ¿Qué es lo que está haciendo? Pasándole balance a la gente, o sea, tomando a la gente cómo están sus méritos en la tierra. Es decir, si tú has hecho cosas buenas o has hecho cosas malas, si en tu balance espiritual están pesando más las cosas malas o las cosas buenas. Cuando él, en toda esa inspección que él estaba haciendo, oye bien, por eso la Biblia Apocalipsis le llama el acusador. Pero claro, porque una vez que tú tienes pruebas, yo tengo pruebas en contra tuya, ¿qué yo hago? Con legalidad. Te acuso. Acusate. Ya. Entonces, cuando el Satán baja a la tierra, porque es una de sus funciones, merodear el comportamiento de los seres humanos. Si él se encuentra que hay, por ejemplo, en una demarcación, en un espacio geográfico, gente que sus méritos no le dan para seguir viviendo, se mueren.
Ay, ¿Cómo Dios fue mío. eso? Se mueren. Porque él está pasando balance. No, pero repíteme esa parte porque que se me fue la guagua y me fundiste la masa. No hay problema. Él desciende a la tierra, Sí. él desciende a una parte, porque recuerda que las cortes celestes están para juzgar a ciudades, a personas individuales, a naciones. Entonces son diferentes cortes por eso. Ajá. Por ejemplo, ¿dónde hay una corte? Bueno, Apocalipsis 20, donde habla del trono blanco, esa es una corte, la corte suprema de hecho. El trono. Donde está el Padre juzgando en ese sentido. Ahí está el Padre. Pablo habla de la de Cristo, en la que menciona el tribunal de Cristo. Yo le llamo el tribunal mesiánico. Ya ahí esos son otros 500, ya eso es para otra cosa. Sí. Pero es una corte celeste también. También. Hay otras cortes también que están juzgando, por ejemplo, otros detalles en el mundo. Entonces, cuando tú te das cuenta que el Satán desciende, oye lo que pasa realmente, el Satán desciende a una ciudad cualquiera. Cuando él desciende, mira lo que él va a hacer. Él va a medir si hay un justo en la ciudad. Eso fue lo que pasó con Abraham. Y con Job. Con Abraham también. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿qué es lo que dan Dios y Abraham en una tertulia, en una dinámica? Él le dice, si hubieran tantos justos, 30 justos, ¿tú destruirías la ciudad? Dice, no. Sí, de verdad, Si hubieran 20, ¿tú la destruirías? No. Ok. ¿Por qué la tertulia y por qué la dinámica? Bueno, porque espiritualmente hablando, los justos son los que sostienen el mundo. Los justos. Los justos. Escucha aquí el misterio. Escucha aquí el misterio. Dicen los judíos Ay, Padre amado. que los justos son el fundamento del mundo y que el mundo no será destruido mientras hayan justos en esa ciudad. Y la Biblia lo dice. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Cuando se viene el Satán a hacer la inspección a la tierra, busca ver si hay un justo. Que por eso es la dinámica de Job. Y de Daniel. Daniel fue lo mismo. Vamos a ver si hay un justo. Si no hay justo en la ciudad, oye, ya. La ciudad puede perecer totalmente. ¿Por qué? Porque no hay nadie espiritualmente que represente el cielo. Por favor. No, Vladimir, me voy a parar de aquí. Por favor. Mi cerebro le va a dar una conmoción. Por favor. Entonces, por esa razón, muchas personas no entienden por qué las catástrofes pasan. Es que cuando se evalúa la ciudad en la balanza, la ciudad no tiene méritos, sino que tiene más cosas malas que cosas buenas. Pero cuando hay más cosas buenas que malas, lo que viene es bendición a la ciudad. Misericordia, gracia, favor, oportunidad, chance, extensión, crecimiento. ¿Producto de qué? Ya hay méritos. O sea que la raíz de toda esta catástrofe pesaron balanza. Exactamente. Y al pesar balanza, nos inclinamos más por lo injusto. Entonces, el problema es, Edgar, que vamos a hacer un análisis real. Nosotros no estamos conscientes de lo que hace todo el mundo. Me explico. Exacto. Yo te conozco a ti, yo sé que tú eres cristiano, tú me conoces a mí, tú sabes, más o menos nos conocemos las dinámicas de vida, exacto, pero no sabemos los 7,000 que andan por ahí deshaciendo, no sabemos lo que están haciendo, no sabemos qué infracciones se están cometiendo en el mundo espiritual, no sabemos lo que está sucediendo, o sea, para que estemos claros. Entonces, como no sabemos la vida de todo el mundo, tampoco podemos saber el impacto de lo que ellos están haciendo. Eso es importante saberlo. O sea, hay mucha gente que dice y asume, bueno, no, porque yo soy bueno. No, que tú no eres quien determina que eres bueno. El cielo es quien determina si tú eres bueno o no. No es porque yo diga que yo soy bueno. No, para nada. De hecho, Jesús reprendió a uno. Exacto. Dijo, bueno, solo hay uno. Exacto, que es el Padre. Y es el Padre. Exacto. Ni siquiera yo. Exacto. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de manifestaciones, tú dijiste algo, todo parte del mundo espiritual, totalmente. Todo es espiritual. La Biblia dice que claro, la Biblia, claro. Que se ve. Entonces, exacto, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando tú tienes estas realidades, por ejemplo, hay que ver también cuando las ciudades prosperan o caen en maldición. Por ejemplo, hay ciudades donde no hay trabajo, donde no hay crecimiento, donde no hay avance, donde la gente tiene que emigrar de ahí, donde no hay productividad. De hecho, yo he visto barrios, por ejemplo, que yo prácticamente me doy cuenta cuando yo entro a un lugar, a una casa, yo me digo, mira, aquí bregan con asuntos de idolatría, de brujería, porque tú, no sé si alguien también se puede conectar conmigo, a usted le ha pasado eso,
que yo he llegado a lugares y yo olfateo y el mismo ambiente me habla de qué están haciendo Claro en ese que lugar. Hay barrios así también, Claro. a barrios Exacto. y a ciudades también. Ujú. Digo, wow, pero aquí hay un grado de idolatría demasiado Exacto. fuerte. Me ha pasado. Por el espíritu de miseria, Claro que sí. por el manejo de la Claro persona, que sí. aunque no te muestren ahí mismo. Exacto. ¿Usted entiende? Todo eso yo lo he visto. Sí, así, entonces esos son indicadores espirituales. Y esas señales, indicadores te van diciendo cuál es la espiritualidad de la ciudad, qué se maneja en la ciudad, Exacto. qué hay detrás de todo. Porque una cosa es lo que todo el mundo ve, pero qué hay detrás. ¿Quién maneja los hilos detrás? Entonces ese es el punto. Tenemos ciudades, personas, ¿verdad? Que yo fui a una ciudad, recuerdo, viajé a un país, y una de esas ciudades yo me daba cuenta que en un lado era altamente próspera y en el otro lado, en el mismo casco urbano, era altamente pobre. Hay una contradicción aquí, rara. ¿El mismo lado? En la misma ciudad, en el mismo casco urbano, había un lado donde se veía la pobreza, cierta miseria. Es como Dominicana, Haití. Exacto, pero era una ciudad, o sea, yo estaba de un mismo país. Óyeme, y cuando yo veo los tecatos, la gente en la calle consumiendo sustancias ilícitas, cuando yo veía el comportamiento, o sea, yo veía, wow. Entonces yo llegué un día y digo, wow, entiendo todo ahora. Hay un lado ese lado oscuro, lamentablemente, digo, la espiritualidad de aquí, hay problemas. ¿Y sabes lo que? Entonces, luego, el amigo mío de esa ciudad me dijo, sí, lo que pasa es que los cristianos acá hacen esto, esto y esto. ¿Sabes lo que hacen? Pelean entre sí. Son chismosos. Uno no deja crecer al otro. Porque el problema es que el que está para traer la luz, está trayendo las tinieblas. Y eso es peligroso. Porque el que tiene que traer la luz, cuando trae la tiniebla, es más poderoso que cuando el de la tiniebla trae la tiniebla. Porque el de la luz, que trae las tinieblas, él dice que es un ser de luz. Y él dice que no, que él sí, que él es de Dios, que ella es de Dios. Pero está trayendo las tinieblas. Y eso es peligroso. Es sumamente peligroso. Porque ellos destruyen y no se dan cuenta. No, y el problema más grande ahora es que si se destruyeran ellos, exacto, es que destruyen a los inocentes. Exactamente. A gente que no tiene nada que ver. Vladi, entonces, la causa exacta, basándonos en lo espiritual, porque claro. la gente ahora mismo está viendo la tragedia. Sí, claro. Está conectado todo el mundo. Sí, estamos consternados todos. Todos estamos consternados. Pero a nosotros nos vale más la parte espiritual, porque esa es la raíz del problema. Claro. Entonces, ¿cómo se debería solucionar esto? Porque yo no sé si tú viste por ahí unas imágenes que me enviaron, sí, claro, donde aparecían como unas imágenes de un hombre, sí, claro, con una bata negra, adentro del fuego. Sí, claro. Entonces, explícame eso. Todos sabemos que la catástrofe y todo eso no viene de Dios. Por más que lo pinte, claro, Dios no va a permitir un mal en tu vida. No, eso usted se lo provocó por algo, eso vino por algo, claro, y se le dio legalidad a la ley. Es una ley de causa y efecto. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la causa exacta? ¿Y cómo deberíamos solucionar esto para que esto no siga? Porque si no lo paramos va a seguir. Mira, tú sabes que los cristianos, que son la fuente de luz y que deberían ser los justos de las naciones, es decir, gente que trayera paz, misericordia, gracia, favor, bondad, perdón, justicia, no lo están haciendo. Wow. Al salirse del carril correcto, y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de muchas personas que tú sabes. O sea, estoy hablando de que hay muchos de nosotros cristianos que estamos fuera de asignación. Cuando una persona está fuera de asignación, ese puede traer desgracia. Porque está fuera de asignación. A usted lo mandaron algo y usted está haciendo otra cosa. Está haciendo otra cosa. Exacto. Entonces, fíjate lo siguiente. No obstante a eso, son destructores de sí mismos y de otros. Y uno de los pecados más poderosos en la Biblia, si tú no lo sabías, que este sí no es inventado, como muchos pecados inventados que hay, es la murmuración. Ay. Claro. Por una murmuración sacaron a Aarón y a Miriam del campamento. ¿Y le llegó? Y le llegó lepra. ¿Sabes por qué le llegó lepra? Porque la palabra lepra y la palabra murmurar vienen de la misma raíz. Todo el que murmura le da lepra. Lo que pasa es que no se refleja en el físico, es espiritualmente. Está dañado, tiene mancha. Está descompuesto. Se están pudriendo por dentro. Wow. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos cómo solucionar ante una eventualidad como esto para que no vuelva a ocurrir y que las personas que están llamadas a hacer luz se comporten como luz. Punto número 1. Si tú no te comportas como luz, Jesús lo dijo, no se pone una lámpara debajo de la mesa. Nunca. No, es arriba para que ilumine. Ok. Entonces, la gente que está llamada para hacer luz, lamentablemente, está comportándose como que son de tinieblas.
Primer punto. Ahí es que está el primer énfasis. Segundo punto. Edgar, hay un punto. ¿Cuál es? Nosotros estamos llamados a velar por la ciudad. Pero dejamos de hacer eso. Y sacamos, lo lindo es que sacamos a Dios. Y si Jehová no está... Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros hemos sacado a Dios. ¿Cuándo sacamos a Dios, ministro? Sencillo. En el momento en que usted tomó las redes sociales para levantar una plataforma de chisme, dimidirete, tiradera, oscuridad. Usted quiere comentarlo todo, o sea, quiere estar detractando, denigrando, ninguneando a muchísima gente. Como, no. O sea, no sé en qué momento en este país pasó algo que nosotros nos desviamos de Dios y nosotros creemos que lo que estamos haciendo, porque no nos pasa nada malo en el presente, en el momento, nosotros creemos que estamos bien. Sí. Y una cosa es que la gente a lo que está haciendo el trabajo bien, lo tachan como malo. Exactamente. Porque si yo te digo, Vladi, esta agua te va a hacer daño y te llamo 7 veces y tú no entiendes, yo por amor la agarro y busco a este niño, ¿cómo se llama? Pedro Luis. A Pedro Luis. Le digo, Pedro Luis, pues préndeme una cámara que yo lo voy a hacer de esta forma, ven. Porque él no entiende por esta, vamos a hacerlo por esta. La gente ve a este como un atacador, como un esto, pero es lo que está buscando que tú te alinees al diseño. Claro. Yo creo, ¿sabes? Que hay mucha gente, brother, que muy arrogante. Muy arrogante. Y que ellos no doblan su brazo, no ponen su brazo, no lo van a torcer. Todavía están equivocados y a ellos no les interesa eso. Lo único que a ellos les interesa es, porque tú me vas a excusar, pero yo te voy a decir esto, brother. A la gente no le importa a Dios, Edgar, últimamente. ¿Qué? A la gente le interesa más ser famoso que Dios. Se va a meter en un lío, Vladi. No, es la realidad. O sea, de hecho, Vladi, hay muchos cristianos y pastores que están metidos en las redes. Sí, claro, no son todos, no, claro, porque no son todos, pero hay personas, muchos de los que vemos, que les interesa más ser famosos, trascender y ser conocidos que lo que tienen que mostrar de Dios. Aquí el protagonista es Dios. Yo soy un instrumento. Pero hay gente que se creyó la película y se convirtieron en el instrumento. Miren, hubieron gente, Vladi, que me llamaron, por ejemplo, y le agradezco eso. Aparte de usted y el líder, siempre están ahí, mi esposa también, que me dice siempre lo mismo. Pero, por ejemplo, Jan Michael Soriano. Raúl Domínguez. Okay. Mira, negro, trata de mantener siempre tu línea, que la gente te vea como un profeta, no como un entrevistador. Tú eres un hombre de Dios, que no se te olvide. Me decía, cierto. Búscame esa forma, no te me salga de esa línea, sé viral, Cierto. Dios te va a expandir bien, pero que no se te olvide de dónde tú eres, quién tú eres, que tú eres un ministro, no un entrevistador. Es cierto. Eso me Sí. explotó. Digo, porque tú wow. puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, gente que yo nunca le escribía ni nada, y al ello ver, no se me acercaron ni para entrevista, se me acercaron para darme ese consejo. Wow. Y eso vale oro, Vlad. Claro que sí, en este tiempo sí. ¿Usted entiende? Entonces, yo voy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Sí. Voy de acuerdo con eso. Sí, es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente está a falta de importancia y la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. No importa que esté en una iglesia, por pertenezca a un movimiento religioso. La gente está más dispuesta a hacer cualquier cosa por volverse viral que de hacer viral a Dios. Sí, es una realidad. Entonces, cuando yo veo eso, yo le decía a Pedro Luis que más temprano, cuando estábamos yendo a tu casa, yo le decía que Dios está decepcionado de esta generación. Pregúntame por qué. Eso da hasta grima, Vlad. ¿Por qué? Por allá por los 1500, 700, por ahí. En Europa, en Inglaterra, hubo un señor llamado Jonathan Edwards. Yo siempre lo recuerdo porque aprendí algo de él que nunca se me olvidó. Él predicó un mensaje que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. La gente describía la experiencia literal, cómo ellos la vivían mientras él predicaba. Ellos decían que el pasillo de la iglesia era como que se abría el piso y ellos veían el infierno abierto. Y la gente caía en el suelo llorando, dándose golpes, traumatizado, pero era porque el mensaje era tan imponente, tan contundente de la realidad de cómo Dios estaba revelándose en ese momento. ¿Cuál era su estado de ánimo? El estado de ánimo del Padre. En esta generación hay que tener cuidado. Porque esta generación
hace muchísimas cosas malas y todo el mundo te aplaude. Sí. La famosa expresión, el yes man, todo el mundo te dice que sí. Ay, te queda bien el abrigo, te queda bien la gorra. Y todo el mundo te dice que sí, nadie te dice la verdad. Todo el mundo te aplaude. Oh, eso es un peligro. Sí, es una realidad. Entonces yo dije... tú te enojas con el que te dice la verdad. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dios está decepcionado de nuestra generación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? En primer lugar, nos ha dado los recursos para promover su reino, su gloria, lo que Él es, el conocimiento de Él, y nosotros estamos perdiendo tiempo en redes hablando de chisme. Ay, Padre amado. Dios nos ha dado, ninguna generación ha tenido tanta ventaja para expandir el reino de Dios como esta generación. Pero al mismo tiempo es una generación contradictoria, incluso personas que estaban en el anonimato y Dios las sacó del anonimato. ¿Pero para qué te sacó del anonimato? Para que tú hoy te vuelvas un individuo, una mujer, un hombre, que tú tirándole puya a todo el mundo, detractando a gente, matando a muchísima gente, quitándole la oportunidad a otro. ¿Qué pasa? Dios está decepcionado de esta generación. Porque Dios, gente que tenían 10, 15 años, que nadie sabía quién era ellos, y Dios los saca, por misericordia, lo exhibe. Cuando los exhibe, lo primero que hacen es todas las diabluras del mundo, porque no estaban preparados para ese momento. Entonces, terminan pecando, terminan... De todo. Pero ven acá, entonces cuando yo veo esto, yo digo, pero, aquí hay un problema. Dios está decepcionado. Sí, obvio. Si tú quieres, le puedes poner esta entrevista a sí mismo. Dios está decepcionado de esta generación. Dios está incómodo con esta generación. Vladi, pero entonces yo quiero que tú me hables de esto. Si Dios se decepciona, es por un motivo. Claro. Entonces. O varios. Entonces, tienen que haber ángeles, pero a la misma vez tienen que haber demonios movilizándose. Claro. Entonces, ángeles, luces, demonios, tinieblas. Sí. Háblame del reino de la luz y el reino de la tiniebla. Qué bueno tú me lo planteas en esa tesitura, en esa línea. El reino, para que entendamos algo. Y a la vez voy a digerir esto, porque yo sé que esto viene duro. Sí, tú me hago yo. Mira qué pasa. Hablando desde el plano del reino de los cielos, todo lo que hay, Edgar, cuando la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, mira, los ángeles fueron los que participaron en la creación. Ay, Dios ¿Cómo así? Mío. Porfa, bueno. O sea, que Dios no lo hizo solo. Déjame mirar para todos los lados, porque es que esto que yo voy a decir ahora. Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, en Génesis capítulo 1, por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz. Sí, el nombre que utilizó ahí, ¿cuál fue? Elohim. Y dijo Dios. Lo que pasa es que la Reina Valera lo traduce y dijo Dios, pero en hebreo sería Bayomer Elohim, y dijo Dios. Eso se ve simple. Bayomer Elohim. Bayomer. Ajá. Elohim. Se ve simple, no lo es. Porque cuando dice Bayomer Elohim, lo número 1, recuerda que Dios tiene 72 nombres, por lo menos que bíblicamente podemos registrar. Esos 72 nombres, de los 72, 40 fueron utilizados para crear. Escucha el misterio. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque cada nombre encierra una potencia divina o varias. Por ejemplo, Elohim tenía que ver con la parte creativa. Escucha bien, Elohim tiene que ver exclusivamente con la parte creativa. Pero hay otro nombre que se utilizó, que es el Shaddai, por ejemplo. El Shaddai, cuando los cielos, Dios empezó a hacer la expansión, fue Shaddai. Porque cada nombre esconde una potencia divina. ¿Y qué quiere decir el Shaddai? Shaddai es normalmente la que traduce Reina Valera como omnipotente o todopoderoso. Sin embargo, Shaddai, los antiguos lo definen, una de sus implicaciones, el que tiene todo el poder y la sabiduría para decir detente. Los cielos se empezaron a expandir. Y un momento que él le dijo, shh, detente. Fue ese nombre que utilizó, Shaddai. My God. Pero escucha bien, detrás de cada nombre están ángeles asignados. Uy. ¿Cómo así? Ay. Bíblicamente. Ay, claro. Explícame esa parte. Por ejemplo, cuando Dios sana, ¿quiénes sanan? No son los ángeles.
Guiados por el Espíritu. Por el Espíritu. Ok. Pero los ángeles son los que llevan a cabo el mandato, exactamente, el brazo ejecutor. Son los ángeles. Entonces, la creación, por ejemplo, tú quizás no lo sabes, pero para que esta madera esté acá, para que el átomo esté funcionando de esa manera, ¿tú sabes cómo ya se llegó ahí? ¿Cómo? Los ángeles tuvieron que crear los elementos. Dios creó, fue Dios, ¿verdad? Dios vino. Dios activó uno de sus nombres. Cada nombre tiene millones y millones de ángeles asignados. ¡Wow! Y esos ángeles empezaron a ejecutar el mandato de ese momento, a través del poder de ese nombre, de la autoridad del nombre divino, del nombre del Padre. Porque Dios no tiene nombre, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Si le ponemos nombre a lo que tiene principio, Dios no tiene nombre, son atributos realmente. Le llamamos nombre porque nuestro lenguaje es limitado, pero realmente son atributos divinos. Por lo tanto, cuando tú entiendes que detrás de cada nombre hay un ángel, cada vez que Dios utiliza su nombre, está moviendo ángeles. Por lo tanto, los ángeles son los ladrillos de la creación. Todo lo que hay está respaldado por un ángel. Para que ese árbol esté donde esté, para que esto esté donde esté, espiritualmente hablando, los hilos lo manejan los ángeles. Esto está serio. Entonces, ¿qué pasa? Agarra su lápiz. Por eso es que muchos de esos ángeles, esa es mi opinión, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, ¿por qué un brujo sabe que ciertas hierbas mezclándolas te dan un resultado espiritual? Es verdad. Porque esa hierba está conectada a una función espiritual. Por eso la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se ve es donde está la matriz, la raíz. Pero que esa matriz y raíz conecta con algo físico. Por lo tanto, cuando ellos mezclan hierbas, hechizos, conjuros, están mezclando áreas del mundo espiritual. ¡Wow! Que los demonios le enseñaron. Ahora, ¿cómo se le enseñaron a los demonios? Porque son espíritus y conocen también la dinámica del mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ay, Dios mío. My God. Esto es un caso. Esto está serio. Vladi, dame un segundo. Sí, no, si usted quiere, tome agua. No es que así que uno puede digerir esto. Ahí tú te das cuenta entonces cómo nosotros ignoramos muchas áreas del mundo espiritual. Por ejemplo, Jesús le dice a la higuera, la maldice. ¿Tú crees que era la higuera que le estaba hablando? ¿A quién era? A lo que estaba detrás de la higuera. Es decir, ¿quién estaba? La función de los espíritus. Exacto. De las tinieblas. Le llegaste. ¡Wow! ¿Qué hizo la higuera? Reconoció a alguien que era muy superior. Y se secó. Claro. Dejó de alimentarla, el canal, el flujo espiritual que había para alimentarla, dejó de transmitirse. Es como cuando una célula al corazón, la verdad, wow, las cavidades o arterias dejan de enviar sangre. Tú le cortas el fluido y ya. Dejó de bombear sangre el corazón. Claro, ya esa área, porque se le cortó, eso fue lo que pasó. Él cortó el conducto. Por esa razón, por esa razón tú tienes que estar claro de lo siguiente. El mundo espiritual, porque una cosa es tener experiencias del mundo espiritual y otra es conocer el mundo espiritual. Sí. Para conocer el mundo espiritual se necesita inteligencia espiritual. Y no todo el mundo tiene inteligencia espiritual. ¿Cómo así? Claro. ¿Cuál es esa inteligencia? Ay, Dios mío. Vamos a la Biblia. Te voy a poner varios ejemplos. Dígame. Vamos a ver cuál es esa inteligencia. Dice la Biblia que Jesús resucitó. ¿Dónde? Vamos a Lucas. Me parece Lucas 20. Quiere usar textos. Lucas está después de Apocalipsis. Ay, Dios mío. Lucas, vamos a Lucas. Lucas 24, 13. 24. 13. Oye, ¿cómo dice? Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ok, vamos a saltar. Vamos a saltar porque es muy largo el texto. Ay, Dios mío. ¿A dónde va a saltar? El 27, oye lo que dice. El 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ok. ¿Qué fue lo que le abrió? Los ojos. Ok. Edgar, pero si tú te mueres y tú resucitas, tú eres Edgar, yo te voy a conocer a ti. Sí. Ok. Algo pasó entonces. ¿Cómo que ellos no podían entender quién era él? Porque no era algo físico necesariamente, era algo espiritual. Era el entendimiento espiritual. Hay personas que tienen el entendimiento bloqueado. Hay gente que tiene un entendimiento obtuso, infuncional, espiritualmente hablando. Por lo tanto... Se le pone un nombre a eso. Sí, claro. Ateo. Sí, pues exacto. Hay gente, hay incrédulos, hay ateos, y hay gente que como Dios en Romanos 1:20 dice que Él los entregó a una mente reprobada. O 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces hay gente que está dentro de la iglesia y no tiene la capacidad. Ok. Habían visto a Jesús, comido con Él, hablado con Él, compartido con Él. No lo conocían. My God. Por lo tanto, hay personas que pueden hacer mucha mueca, tirar mucha pata voladora, lo que ellos quieran, tienen el entendimiento cegado, bloqueado. Y no avanzan, no crecen, no despegan. No son ¿Por qué? viven enfermos. Claro que sí, porque tienen un entendimiento caduco, ya perimió, no funciona. Se le acabó el tiempo, su vigencia perimió. Esa es la realidad. Por lo tanto, entonces cuando yo hablo de inteligencia espiritual, estoy hablando de una habilidad del espíritu. ¿Cómo así? Vamos aquí, Efesios 1:17, para que tú veas esto. Uno de mis textos favoritos. Efesios 1:16. Sí. 1:16. Oye, ¿cómo dice? No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora por dos cosas, dos manifestaciones del Espíritu: sabiduría y el espíritu de revelación. Hay personas que van a leer la Biblia y no la van a entender nunca porque no tienen el espíritu de la revelación. Déjame toser. O sea, tú me estás diciendo a mí que no todo el mundo va a entender la Biblia. No, claro que no. Por eso hay gente que lee la Biblia y ellos creen que están llegando a una conclusión efectiva, a una conclusión y a una verdad absoluta. Y terminan tergiversando el texto. Por eso es que tú ves que la vida de ellos no se parece, no se parece lo que ellos dicen, lo que ellos piensan y lo que ellos hacen. No hay una coordinación, no hay una koinonía, no hay sintonía en lo que ellos dicen, piensan y hacen, porque ellos están leyendo algo que no le está siendo revelado. Uy. Por lo tanto, si no hay revelación, tampoco hay avance, tampoco hay desarrollo. ¿Sabe por qué? Vamos a la Biblia. Entienda la revelación de la Biblia. Dice Pablo que hay que orar. Él le está orando no por una casa, sino porque ellos tuvieran el espíritu de revelación y de sabiduría. Pero me voy más lejos. En el caso en Emaús, ay Dios mío. Luego de que Jesús se va, dice el texto que ellos, no nos ardía nuestro corazón en nuestro interior. En otras palabras, había algo que espiritualmente sí sabía quién era Él, pero estaba bloqueado. Hay personas que tienen el entendimiento bloqueado, tienen una verdad en su espíritu, pero esa verdad no sale a la luz porque está bloqueado en su espíritu. Y hay que desbloquear. Y hasta que no se desbloquee, y aún conociendo a Jesús. aún conociendo, estando en una iglesia, ayunando, dando patas voladoras, danzando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se desbloquea eso? Porque esa es la parte importante. Ay, Dios. Yo sé que hay mucha gente bloqueada ahí que no está mirando. Bueno, Pablo aquí nos sugiere dos cosas. Orar. Tú dices que él está orando. Por el espíritu de sabiduría y del de revelación. Primer punto. Ese es el primer consejo. Dice, y él le dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
¿Pero para qué el espíritu de revelación y sabiduría? ¿Para qué? En el conocimiento de Él. Porque el problema es que esto consiste en conocer a Dios. Hay personas que creen que esto consiste en la fama, en el dinero, en la trascendencia. No. Esto consiste, el evangelio es conocer a Dios. Sí. Jesús le dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y hay gente que tiene años en la iglesia y no conoce al dueño de la iglesia. Ellos van a decir, claro que sí, yo conozco a mi pastor. El dueño de este asunto, hay que hablar con el dueño. Y hay gente hablando con mujeres, con administradores, con contadores, con financistas, menos con el dueño. Menos con el dueño. Ese es el problema. Hay que hablar con el dueño de este asunto. La raíz de quien controla la matriz. El dueño del negocio. Hay que hablar con el dueño del negocio. Pero hay mucha gente que se ha entretenido en el camino y está hablando con otro. Entonces ese es el problema, Vladi, de mucha gente que no avanza, no crece. Claro que sí. Entonces, claro, al tener el entendimiento entenebrecido, ¿cómo que lo tiene entenebrecido, ministro? Claro, porque fíjate cómo es que una gente te hace daño y luego se va a orar como que nunca hizo nada. Está entenebrecido. Claro que sí. Es verdad. ¿Cómo yo te hago? Estoy aquí contigo y desde que yo dé la espalda te hago daño. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Una mente que trabaje de esa manera es una mente entenebrecida. Y maquiavélica. Totalmente. Oscura. Oscura. La palabra oscura. Oscura. Es una higuera. Claro, demoníaca. Una mente diabólica. Ay, Padre amado. Vladi. Pero con estos testimonios, ¿qué testimonio y testimonio? Pero con estos estudios, hay mucha gente que tú vas a sacar de los tabúes. Mira, yo te voy a explicar algo del entendimiento, del entendimiento y la inteligencia espiritual. La inteligencia y el entendimiento son espirituales, es bueno que lo sepamos. Por eso te planteé lo de Maús. Dice que Jesús les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque no podían por sí mismos. Si Dios no viene y te abre el entendimiento y te ilumina, tú no vas a entender a Dios nunca. Porque Dios se conoce por revelación. Entonces, ¿cómo yo provoco que Dios me abra? No es que tú no lo provocas, es que Dios es que se te va a revelar a ti. O sea, hay gente que no se le va a revelar a Dios. No, Dios nunca. Pero entonces, ¿de qué vale entonces buscar a Dios? Brother, no, porque es una cosa, espérate. O sea, pero si yo no entiendo a Dios, ¿de qué vale buscarlo? Espérate, vamos por partes. Tú llegaste al evangelio porque Dios fue que te buscó a ti. Tú no lo buscaste a Él. Tiene que estar claro con eso. Jesús dijo, yo os elegí a vosotros, no ustedes me eligieron a mí. Ajá. Nadie viene al evangelio si el Espíritu, como dice Juan, convence de pecado. Vamos a estar claros con eso. Entonces, Dios te llamó, fue Dios que te llamó, la iniciativa la tomó Dios. Vamos a estar claros con esa parte. Tú llegaste a la iglesia, muy bien, perfecto, pero ya Dios te llamó. Eso es otra cosa, que tú busques a Dios de ahí en adelante. Lo que yo te estoy diciendo es que nadie, de que humano, de que mi capacidad, que mi inteligencia, eso es imposible. Nadie busca a Dios. Nadie. Dios se le revela al hombre. Dios se deja encontrar del hombre. Dios es que domina todo. Es bueno que tú lo sepas. Bueno que tú lo sepas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Con el entendimiento espiritual es lo siguiente. Por eso yo tengo un tema que se llama entendimiento iluminado, basado en ese texto de Efesios 1, 16 y 17. Cuando Dios te ilumina el entendimiento, Dios te activa capacidades que no te lo dio tu papá, no te lo dio tu mamá, no vino de tu abuela, no vino de tu abuelo. Son capacidades del Espíritu. ¿O qué tú crees? Que los profetas, cuando entraban en las experiencias proféticas, entraban con la misma mentalidad como humanos. Por favor. Cuando ellos entraban en el éxtasis profético, a ver visiones, éxtasis, experiencias proféticas, imágenes proféticas, Dios le activaba una inteligencia diferente. O sea que cuando Samuel entraba a orar, no era con la misma mentalidad, pero entonces cuando estaba orando, porque él estaba llorando. No, porque tú estás hablando de Samuel, yo estoy hablando, por ejemplo, profeta, de Isaías. Pero Samuel no era profeta. Sí, pero que no es lo mismo. No eran iguales. Isaías es un profeta de palacio, Samuel también. Ahora, el punto es, sí, pero que Isaías es un profeta de visiones, de éxtasis y alto nivel. Ese tipo de profeta se le llamaba el intérprete. ¿Y Samuel? No, Samuel no.
Nota que los profetas que tuvieron éxtasis proféticos y tuvieron experiencias altas con la divinidad, con el Padre, son un tipo de profeta aparte. Ezequiel, ¿Cómo se llama ese profeta? intérprete. Daniel, Ezequiel, Juan también. son profetas distintos. Que lo mandaban a buscar de los palacios a resolver directamente pero un que problema, esos profetas no eran que te iban a decir así, dice Dios. Ezequiel, ¿no? Jeremías. Estoy hablando de un nivel de profetas que le llamaban el intérprete porque podían conocer el mapa de una ciudad. Por favor. Por favor. El mapa de una ciudad, en otras palabras, dentro de 50 años iba a pasar algo y ellos lo sabían, porque Dios se lo revelaba. Tenían un esquema de lo que iba a pasar y Dios le enseñaba en el mundo espiritual cómo se daban las dinámicas, cómo sucedió el problema, qué leyes se activó, en qué lugar, en qué hora, en qué instante, por dónde va a salir, cómo suma, dividido, multiplicado, restado. Todo eso lo sabían. ¿Hay gente así ahora? Muy pocas. Pero hay. Yo me he encontrado con uno o dos, sí. Ah. Sí, claro. ¿Verdadero así? Sí, no. Gente de un estirpe profética alta, muy alta. Eso es otro nivel. Porque nosotros tenemos una confusión con la profecía, Edgar. ¿Cuál es? Nosotros creemos que el don de ciencia es profecía. El don de ciencia es un don. ¿Cómo así, Vlad? Déjame tomar algo. ¿Pero tú profetizas con el don de ciencia? ¿No estás profetizando como quieras? No. Vamos a hacerte la diferencia. Explícame eso. Hay profetas que nunca tuvieron el don de ciencia y fueron profetas. ¿Quién? Aquellos profetas que, por ejemplo, no vaticinaban el futuro, no decían lo que iba a suceder a futuro, sino eran profetas porque en el momento simplemente ellos estaban siendo la boca de Dios en la tierra. En otras palabras, ellos podían decir, por ejemplo, arrepiéntanse, venían a una ciudad, dile a esa ciudad, yo lo mandaba a una ciudad, mira, a esta ciudad tú vas a ir donde Edgar. Dile a Edgar que es sencillo. Dile a Edgar que el problema que él tiene, oye esto, que el problema que él tiene le vino porque su tatarabuelo hizo tal o cual cosa. En tal tiempo, en tal momento, Eso no es el don de ciencia. Es una profecía instantánea. Corta eso y ya. Ok. Ese es el mover profético. Ahora, tú tienes que estar claro, por ejemplo, que muchos de los que tenemos hoy, lo estoy diciendo claro, tienen el don de la palabra de ciencia, no son profetas, porque profeta es otra cosa. Pero entonces, descíframe esas dos cosas. Yo no quisiera entrar para allá. Porque hay una confusión. No, méteme ahí porque ya tú entraste. Ya tú me metiste para allá. Yo no quisiera entrar. No, que Flavio, tú no me vas a dejar nublado a mí ni ese público tan grande que nos está viendo ahí. Descíframe entonces entre el don de ciencia y el don de profecía. ¿Qué es el don de ciencia? Exactamente. El don de la palabra de ciencia. Tiene dos implicaciones. ¿Cuáles? Número uno, el que enseña tiene una ciencia, es decir, el conocimiento de enseñar algo que él no lo aprendió en ningún lado. Por lo tanto, le viene por inspiración divina. Un gurú, como dice. Es alguien que maneja intelectos divinos, capacidades divinas para enseñar y transmitir conocimiento. Esa es una de las palabras de ciencia. Óyeme bien, lo que pasa es que la gente no lo ve de esa manera. Número dos, pudiéramos entonces decir que a lo que ustedes les llaman palabra de ciencia no es más que inspiración divina de conocer el futuro. ¿Cómo así, Vlad? O sea, que no es profecía. No necesariamente. Explícame esa parte. Vamos, porque hay muchos predicadores que hemos puesto mucho huevo. Bueno. Yo estoy aquí para educar. Yo no me voy a meterme con nadie. Pero chequea aquí. Vamos a explicar varias cosas. ¿Qué es la profecía? Explíqueme. La palabra profecía viene de la palabra hebrea nebúa. La palabra profeta es la palabra naví. Naví y nebúa vienen de la misma raíz. ¿Quién era el profeta? Profeta era el que hablaba las palabras de Dios. Básicamente, esa es la definición sencilla. Hablaba. El que habla o hablaba las palabras de Dios. La profecía, ¿qué era? La profecía era un nivel espiritual. Dentro del pensamiento judío, escúchame bien esto, porque esto tiene que digerirlo. El profeta de referencia del Antiguo Testamento no es Elías, es Moisés. ¿Por qué? ¿Quién fue más grande? La gente tiene
estacionado a Elías como el profeta. No, no, no. Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a través de Moisés, no habrá, oye bien, otro profeta como Moisés. Ok. Si no habrá, no es que no habrá. No habrá otro profeta como Moisés. Con los otros profetas yo hablo con alegorías. Pero con Moisés yo hablo cara a cara. Eso fue Dios hablando. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos profecía, número uno, tiene que ver con, es un nivel, de hecho es el nivel número 70. Porque la profecía para el judío tiene niveles. Y el nivel 70 era el último nivel en el cual nada más llegó Moisés. Elías no llegó ahí. O sea que la profecía tiene niveles. Claro. No todos los profetas son iguales. Desde el 1 Claro, hasta el 70. hasta el 70. Para que tengas una idea. Moisés llegó al 70. Ya, el único. Yo debo de ir como por el 2. Porque para nosotros, profeta es simplemente el que te puede vaticinar, premonizar el futuro. En el concepto judío, la profecía es, escúchame bien lo siguiente, cuando yo te hablo del intérprete, era el profeta de la ciudad. Es decir, ese nivel de profeta controlaba espiritualmente todo lo que pasaba en la ciudad. Por eso es que Moisés entra a Egipto y controla con 10 plagas todo lo que va a pasar en la ciudad. Sí. Interpretación. Porque el nivel, él fue al mundo espiritual, él vio. Ok. Entendió el plano. Todo lo que iba a pasar él lo vio antes de que sucediera. Intérprete. Ya no se le llamaba profeta, se le llamaba intérprete. Por lo tanto, tiene un nivel tan alto de decodificación del mundo espiritual y sobre todo una conexión con Dios, porque el profeta, para el judío, era el que tenía intimidad con Dios. Esta gente de hoy, ¿tienen intimidad con Dios? Me voy a parar a hablar y no me metas. Por favor. Me paro de aquí, me voy. Por favor. No quiero Y problemas. escucha aquí el misterio. Dicen los sabios que cuando los profetas entraban en intimidad con el Padre, Dios le activaba los dones y los talentos de los profetas. Por eso no todo el mundo llegaba a ese nivel, porque había que pasar tiempo con Dios, intimidad con Dios, había que buscar a Dios para poder destapar los dones proféticos, porque esos eran dones que solamente Dios lo podía activar. No eran dones con los que tú naciste, no eran dones normales, solamente Dios lo podía activar. Vladi, entonces, pero esto da hasta pena decirlo. Entonces, la mayoría de los profetas actuales no hemos llegado ni a un 25. Yo me reí en estos días que alguien cercano a mí me pregunta eso mismo. Que qué pasó. Él me preguntaba que qué pasó con Samuel y Saúl. Que Samuel quedó como muy enganchado emocionalmente con Saúl. Exacto, y otra pregunta también para que me la responda ahí mismo. Entonces, ¿por qué? Quiero que eso entre en el punto que usted acaba de explicar ahí, que se le activó ese don profético a Saúl cuando se reunió con los profetas. Porque había una atmósfera profética. No, y que él deja lo que estaba haciendo para entrar en un ambiente de una atmósfera de intimidad también. Claro. Su intimidad. Sí, porque una cosa son las atmósferas. Tienes que saber las atmósferas. Hay atmósferas de milagros. Hay atmósferas de manifestación de presencia, sanidad, liberación. Pero hay atmósferas proféticas. Lo que significa que el espíritu profético cargó esa atmósfera con el espíritu, con profecía. Todo el que entra en esa atmósfera va a participar de un área o más de la profecía. Samuel queda enganchado con Saúl emocional y sentimentalmente. ¿Por qué? Bueno, aclárame lo de sentimental porque la gente tergiversa mucho la cosa. Claro, sentimentalmente porque, primero, el primer rey de Israel, Samuel, ¿quién fue que lo ungió? Samuel. Desarrollaron amistad con penetración. Entonces los profetas tienen un problema. ¿Cuál es? Que no tienen educación. Me explico. Eso es ahora. Porque en la Biblia por lo menos estaban las escuelas proféticas. Donde se formaban a los profetas. Pero aquí en este tiempo, eso no existe. Sí, hay escuela profética, ¿qué pasa? Bueno, Sí, hay muchas. Son $6,000 que tú tienes que dar. Bueno, si yo te enseño lo que yo sé de profecía, tú me vas a decir a mí, no, pues yo no sé de nada. Literal. Y yo siempre estoy abierto a aprender, siempre mi mente está abierta y formateada. Literal. Yo formateo y entro. Formación. Entonces escucha aquí. Samuel, al estar tan
enganchado, tan identificado con Saúl. Cuando Saúl, Dios lo desecha, Saúl, desechado es del reinado, no es de otra cosa, fue del reinado. A Samuel le dolió, porque Samuel es un profeta, número uno, de palacios y de reyes. Samuel no es cualquiera. Y Samuel sabe que si Dios está desechando a este individuo, fácilmente está desechando su generación. Sí. Es verdad. Sentido común. Pero lo que hay algo más que quizás tú no sabías. ¿Cuál es? Está demostrado científicamente que Hitler desciende de Amalek. Cuando Saúl no mató y no exterminó. ¿Cómo fue? Cuando Saúl no exterminó. No, ¿que quién? Hitler descendía de Amalek. Vladi, ¿tú tienes pruebas de lo que tú estás hablando? Vladi, yo tengo gente que leen también ahí. Bueno, yo te estoy diciendo. Cuando Samuel ve en Saúl, muchacho, alguien, una cosa extraordinaria. Los profetas tienen un problema, que los profetas tienen, oye bien, las emociones muy cerca. Son muy emocionales, son muy sentimentales, son débiles, porque normalmente todos somos. no se le enseña a cómo manejar las emociones, los sentimientos. ¿Por qué no se le enseña? Hay que enseñarle a equilibrar. El profeta tiene, recuerda, un área que está conectada al mundo espiritual muy abierta y otra al mundo físico. Sí. A veces él no discierne en cuál de los dos mundos está. Y él no sabe cómo los dos mundos le afectan emocionalmente. El cerebro no está acostumbrado a esas dos realidades al mismo tiempo. Por lo tanto, él queda vulnerable y expuesto a ese tipo de sentimientos y emociones. ¡Wow! O sea, este es el problema de los profetas. Claro, uno de ellos. ¿Cómo uno, Vlad? Claro, uno. ¿Cuánto más? Si yo te digo, no del mío. Entonces, ¿qué debe hacer un verdadero profeta para llegar al 70%? ¿Ha llegado alguien? Eso no. Los judíos tienen un sabio, un rabino, que ellos dicen que fue el que más cerca le llevó a Moisés. ¿Cuál? Bueno, ya yo te diré, pero realmente fue un fenómeno. Entonces, estos profetas de ahora que tú conoces, de hecho, los dos que me mencionaste hace un rato, ¿a qué grado tú crees que han llegado lo más alto que han llegado un profeta dominicano? Bueno. Según lo que tú sabes. No, a quien yo conozco, ¿no? Y a quien yo he visto, ¿no? Sí. Qué sé yo, 9, un 10, por ahí quizás. Pero, ¿de 70? Sí, claro, pero son... pues yo tengo un 2, sí. Un nivel altísimo. O sea, yo estoy hablando de gente que, bueno... ¿Qué grado tú tienes, Vlad? No, yo no tengo ninguno. ¿Tú tienes el don de ciencia? No, yo simplemente soy alguien... Que Dios utiliza. Un instrumento de Dios. Lo que sí te digo es lo siguiente. Como nosotros no tenemos formación o cultura de formación profética en nuestro país, cualquiera que se levanta y la pegó un día es profeta. Es así. Eso es así. Solamente tiene que pegar una. Si la logró pegar, se hace famoso y por ahí se fue. Y si no la pega, te matan, pero tú sigues tirando hasta que pegue hasta que pegue una. Te redata de eso. Claro. Por eso yo me reía con unos supuestos profetas. Yo decía, bueno, pero ustedes deberían como medirse a la hora de hablar con cierto tipo, de hacer ciertas cosas. Digo, porque es que yo lo veo, ustedes no son nada. Ay, Padre amado. No, entonces, han vendido al mundo la idea de que no, que yo soy esto. Mentira. Lo que pasa es que te gustó el don, te gustó el fluir y tú te enganchaste ahí. Pero no es que... pero no se puede enganchar a profeta. Sí, no, porque eso es lo que pasa mucho. Mucha gente enganchada. Mucha gente sin vocación profética, sin llamado profético. Porque vamos a la Biblia, porque yo veo con la Biblia. Profeta? Okay. ¿Cómo tú te das cuenta de tu llamado profético? Chequea aquí. ¿Qué pasó con Eliseo y Elías? ¿Quién llamó a quién? El profeta. El profeta le hizo el llamado a quién? Al discípulo. El discípulo. Ok. El discípulo se está haciendo su llamado. Ahora mismo. Los discípulos. Te están llamando. Okay, ya. Están matando su vaca, dando su cunuco. Ya no hay manera que hablar. Oye, esa es la realidad. ¿Y entonces quién le tira el manto? Nadie le tira el manto. Ellos mismos lo agarran, ellos lo agarran, hacen el simulacro de un caballo que se fue, tiran su manto y abren su... Brother, es una cosa increíble.
Para ser profeta en el mundo antiguo. No, las redes están ayudando mucho a los profetas. Sí, claro. Sí, varón, ya tú compras un teléfono y Y, haces un canal. y hace un live, y hace un live. Haz un live, agarra a 3 gente de esas que están. Sí. De... Turuleca. Vladi, una pregunta. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué entonces esos profetas de antes, de aquí mismo de San Cristóbal, que Dios utilizaba mucho y que en un tiempo determinado sonaron mucho, pero tuvieron un equio tal conveniente? ¿Qué pasó ahí? Porque si Dios lo utilizaba a tal grado, entonces ahora de la nada se fueron y andan buscando la forma ya en general que estoy hablando, y andan buscando la forma de levantarse de nuevo, pero nada le da resultado. Sí. Hay otros que sí andan buscando la forma de levantarse, y sí ellos se han levantado, pero hay otros que están pataleando, están en el mismo lugar y el pueblo lo ha desechado. Según yo y lo que he investigado, hasta donde mi conocimiento me da, lo que Dios me ha permitido alcanzar, en Israel había más de 14 líneas proféticas, es decir, 14 niveles de profetas. Hay un profeta que se llamaba el profeta de la entrega, profeta de recibimiento y profeta de la entrega. ¿Cómo recibimiento? Claro. Hay profetas que Dios le daba algo, pero ellos no podían decirlo a nadie más, porque Dios se lo estaba diciendo a ellos solamente. Pero violaron ese acuerdo y violaron su unción, la prostituyeron, y Dios tuvo que desecharlos. Y siguieron profetizando. Exacto. O como pasó en la Biblia con este muchacho, que Dios mismo activó un espíritu de mentira. ¿Con quién? Cuando acá que estaban todos los profetas. Micaías. Que Micaías. ¿Por qué vino un espíritu de mentira sobre los profetas? Porque hay cortes que solamente juzgan la palabra profética. De manera que si el profeta prostituyó y profanó el don, el llamado, tiene un juicio de poner un espíritu de mentira en su boca. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Muchos profetas tienen un espíritu de mentira en la boca. Por eso es que tú ves que ellos andan, óyeme bien lo que te estoy diciendo, Ellos, tú lo ves, que ellos andan buscando la manera de pegar una y no la van a pegar nunca. Porque es ese espíritu que los domina y que los controla de mentira, de falsedad, porque quieren caerle bien a todo el mundo y sobre todo que hay algunos que cometieron el error, porque la gente está confundido con Jezabel. La gente cree que Jezabel destruye a los profetas. No, Jezabel no lo destruía a los profetas. ¿Sabes lo que yo hacía? Lo compraba. ¿Y la mayoría de los profetas de Baal eran profetas de Dios en algún momento? Mira. Por supuesto. ¿Tú no sabías? Mira, Vladi. Por supuesto. Le quitó la habilidad de ser la boca de Dios en la tierra. Hay gente... Para que hablen por ella. Hay gente que, óyeme, que perdieron la habilidad de ser la boca de Dios aquí abajo. La autoridad, el poder de ser el representante visible de Dios en esta tierra. Lo perdieron. Lo perdieron, brother. Ay, madre mía. Por lo tanto, le han rogado a Dios, le han llorado, le han clamado, le han gemido, han hecho de todo. Lo último que han hecho es como Saúl, que han ido a visitar a la divina. ¿Qué? Porque después que tú caes en desgracia, el problema del profeta. Después que tú caes en desgracia a ese nivel, un don delicado, un llamado delicado. Ay, Vladi, entonces todo el mundo quiere ser profeta sin saber lo que se está metiendo. Exactamente. Nosotros te vamos a hacer una entrevista. Yo te voy a llevar a una profeta para que tú veas lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de gente. Yo quiero que tú me lleves a una mujer. Yo creo que fuiste tú que me dijiste que votaba aceite. Ella misma. Yo quiero que tú digas. ¿Esa no fue la que le hicieron la entrevista a este muchacho ahora? No. Bueno, llévame allá. Vamos a ir a hacer la entrevista para que tú veas los 7 clases. Bueno, ponme día aquí, ponme día. No, porque ella está en Estados Unidos en este momento. ¿En Estados Unidos? Ayer llamé. Cuando ella venga, vamos para allá. No, yo quiero ir para allá. ¿Cómo se llama ella? Marianela. Pastora, ¿verdad? Sí. Pastora Marianela, si usted me está escuchando, tiene un hijo de este lado. Yo soy ñoño con esos asuntos de la unción, de la búsqueda, y más cuando son gente que tienen experiencia. Por eso yo, a la señora Ana Pogelia, no la idolatro, pero para mí esa mujer va a ser un ícono siempre. Sí, claro. ¿Por qué? Yo entiendo que si San Cristóbal debería honrar a alguien como mujer de Dios, debería honrar a Ana Pogelia, porque fuimos conocidos en el mundo entero por ella. por Ana Pogelia. Así es.
San Cristóbal fue conocido como búsqueda de Dios, como gente que buscan a Dios. Así es. Por esa señora. Y nadie se ha acordado de ellos. No hay una calle que tiene su nombre, no hay un monumento, una escuela, un lugar. Señores, yo hago ese llamado al pueblo cristiano, los que están metidos, los que tienen poder y aquí en San Cristóbal, porque eso debería de hacerse, debió de hacerse. Esa historia debió ser difundida en la comunidad para que la gente sepa, porque los hombres y mujeres de Dios se honran. Se honran. Entonces, ojalá y que una gente de esa, yo hago el llamado, escríbame a mi número, 829-468-4254. Si alguien se adapta o de esos escritores por ahí para buscar información y escribir un libro de esa mujer, vamos a hacerlo. Claro. Yo estoy de acuerdo, lo promocionamos aquí, buscamos toda la forma, porque Vladi, esa es la única mujer que tenemos aquí con ese nivel. Sí, señor. El apóstol también, que le decían apóstol Joyada, Ale Dionisio. Sí, mi amigo. Son gente que trastornaron San Cristóbal. Pero ¿dónde está la gente que lo honra? ¿Dónde está la gente que dice, no, ese tipo se volvió loco? San Cristóbal, se habló de San Cristóbal en el mundo entero. Claro. Por causa de ellos. ¿Tú entiendes? Porque hay gente, por ejemplo, la gente habla de Saúl, pero Saúl está ahí todavía. A Saúl lo ungieron como primer rey, aunque pecó y aunque hizo su disparate. Así es. ¿Tú te entiendes? O sea, Saúl como quiera dejó un legado. Ya sí. Entonces la gente no quiere honrar esa parte. Entonces, señores, yo hago ese llamado. Vladi, de verdad que muchísimas gracias, por ese conocimiento. Yo sé que hay gente que han sido muy edificados ahí. Yo también, créeme, yo me fui con mi cosita también ahí. Aunque usted me vio en silencio, pero también, tú sabes, estoy recibiendo. Ya yo me di cuenta que estoy como en un 3, un 2,5 por ahí. Sí, hay mucha gente que están como en el 1, en el 0%. ¿Se puede bajar de por ciento? Sí, claro, lo que te decía. El profeta de la entrega o del recibir, Dios le daba para que recibiera, no para que hablara. O sea, cuando tú das lo que recibiste para ti, exacto. Bajas. Claro, porque tú estás desobedeciendo a Dios. Entonces había el profeta de la entrega, ese sí estaba para entregar. El profeta del recibimiento. Y cuando el de la entrega, lo que tiene que entregar también se queda con ellos. Exacto, viola una ley, así mismo, normal. Y eso puede ocasionar problemas. Claro, entonces por eso muchas veces las invalidaciones en el campo profético del profeta venían por ese tipo de cosas. Dios lo invalidaba porque no obedecía, porque Dios estaba probando el carácter. Hay mucha gente que me han llamado, ya íbamos a despedir, pero no quiero despedir sin este tema, ya que mencionó eso. Hay mucha gente que me han llamado, yo sé que son gente de oración, gente que vive su vida íntegra en Dios, sí. Y me han llamado y me han dicho, ministro, Dios me está mostrando algo de alguien, pero yo no sé cómo decírselo, me da miedo. En otras ocasiones Dios me ha mostrado cosas y no quiero decírselo también, y le pasa a sí mismo, yo siento ese espíritu de culpa en mí. Entonces ahí estoy entrando en lo que usted me está diciendo. Sí, porque a veces Dios te muestra algo de alguien, no es para que tú se lo digas, es para que intercedas. Es para que intercedas, no es para que lo divulgues. Y lo tiran hasta por las redes. Porque son gente imprudente. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que es para decírselo? No, porque Dios, es que dependiendo de lo que... Porque Dios no es de Dios de confusión. Dios te va a dar algo y Él sabe, y ahí tú tienes que saber si fue para transmitirlo o para quedarte con... Y eso se siente cuando es para transmitirlo, porque tú sientes un empuje de ir a esa persona. Exacto. Es así, es verdad. Entonces, Vladi, de verdad que otra vez muchísimas gracias, señores. No deje de suscribirse. Vaya a Ciclo Divino, el canal de Vladi, Vladimir Castro. De verdad que es muy edificante. A Vladi lo vamos a tener más a menudo por aquí, porque esto debe de romper muchos tabúes, señor. Usted se dio cuenta de muchas cosas y yo de verdad que estoy sumamente contento. Yo sé que usted también está feliz porque esto es un programa que es muy amplio. Esto es un canal en Realidad TV que estamos prestos para enseñar, para levantar al caído. Bueno, usted está viendo el trabajo que hemos venido haciendo, así que yo quiero que usted se una, por favor. Y hay un canal, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, pero el canal que se hacen miembros, explícame esa parte, para explicarle a la sociedad ahí. Oh, sí, vamos a... vamos a poner el link, cuando esté transmitiendo el programa, poner el link y ahí aparece, activa la membresía. Entonces en el link ellos presionan y lo manda directamente al área de la membresía, donde usted selecciona el monto que desea pagar por el contenido exclusivo del canal, el contenido único, con contenido que no sale a todo el mundo, sino solamente a los miembros del canal. Ok, sí. Pero me gustaría este contenido exclusivo. Sí, claro. Que solamente gente que quieran aprender y conocer el mundo espiritual a un nivel mayor. Me gustaría esa parte, sí, claro. Me gusta eso. Vamos a ver. Así que, señores, Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que seguimos en Realidad TV.